Buenas tardes. Nuestro proyecto se basa en un circuito con LEDs para uso cotidiano a través de un dispositivo Arduino. Los integrantes son Felipe Alvarado García, Marcos Arnoldo Méndez Fonseca, José David Murillo Rodríguez, Paola Quiroz Chinchilla y Cristian Villalobos Mata. A continuación, se procederá a explicar la teoría y el funcionamiento de cada uno de los componentes que se utilizaron en este experimento. La razón de por qué se hace esto es que siempre es importante entender el por qué y cómo funcionan los componentes utilizados. Los resistores son unos dispositivos electrónicos utilizados para introducir resistencia eléctrica a los circuitos. ¿Qué es resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica se define como la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Esta se mide utilizando ohmios en honor al físico Gregor Ohm, y esta se rige también por la ley de Ohm, como se muestra en la imagen con la pirámide, la cual es que R es igual a voltaje entre corriente. Estos dispositivos electrónicos tienen una capacidad máxima de corriente y de diferencia potencial. Estos se definen mediante la máxima potencia que pueda disipar una de estas unidades resistivas. Y esto es posible determinarlo mediante nuevamente la ley de Ohm, ya que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. El uso principal de estos dispositivos es para poner un límite, por así decirlo, en la corriente que corre por un circuito, así protegiendo los demás componentes del circuito de una sobrecorriente, o también se puede utilizar para establecer un valor fijo de voltaje, el cual no se permite superar en este circuito. Todo esto nuevamente, como se establece, está definido por la ley de Ohm. El siguiente dispositivo se denomina LED, el cual es un acrónimo para Light Emitting Diode o diodo emisor de luz. Estas fuentes de luz están dotadas de dos terminales, una negativa denominada cátodo y una positiva denominada ánodo. Estas alimentan de corriente a un semiconductor, el cual se ilumina cuando hay un diferencial de tensión adecuado presente en este, y también tienen en su interior una cavidad reflectante, la cual ayuda a amplificar esta luz. De estos tipos de dispositivos electrónicos se encuentran en diferentes colores en el mercado: amarillo, rojo, azul, verde, y también de diferentes espectros de luz, como lo es el espectro visible. Hay LEDs infrarrojos, los cuales se utilizan, por ejemplo, en los controles de los televisores, y también LEDs ultravioleta. Finalmente, estos LEDs cabe destacar que son altamente eficientes energéticamente, mucho más que los incandescentes o que las luces de neón. Entonces, en los últimos años, con los aumentos tecnológicos, se ha visto un crecimiento en la utilización de este tipo de tecnología en rótulos y otros métodos de iluminación. Bien, para profundizar ahora con otro de los componentes del experimento, se va a hablar un poco sobre el Arduino. El Arduino son placas que se utilizan con gran frecuencia con el fin de crear proyectos electrónicos de gran variedad. En esta plataforma se permite crear diferentes tipos de básicamente microcomputadoras o computadores de una sola placa, en los que el programador o la persona que está creando el proyecto puede darle cualquier tipo de uso. La gran ventaja de Arduino es que trabaja bajo los conceptos de hardware y software libre. Esto quiere decir que son de acceso público y una empresa o una persona puede crear sus propias placas basado en la necesidad que éste tenga. El Arduino es una placa que trabaja con microcontroladores, es decir, microcircuitos integrados, eh, que les permite recibir instrucciones en las cuales se van a escribir en un software que trae Arduino, que consiste en el Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que van a interactuar con los circuitos de la placa. También tienen lo que es una interfaz de salida, que lo que se encarga es de llevar esta información que ha sido procesada por el Arduino
a diferentes componentes, como lo pueden ser pantallas, sensores, altavoces o demás. Esto con el fin de obtener o enviar mensajes de acuerdo a lo que se midió o se tomó en una primera instancia. Bien, continuando con la descripción de los componentes a utilizar en el experimento, ahora es el turno de la protoboard. Esta consiste en una placa de pruebas en la que se pueden insertar elementos electrónicos y cables de conexión con los que se puede armar un circuito sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Permite también, además de probar el diseño, que se pueda modificar fácilmente en caso de que la prueba experimental no funcione. Las protoboards tienen tres partes, lo que es el canal central, las pistas y los buses. Aquí, como podemos ver en esta imagen, lo que está descrito con números son las columnas y lo que son las filas van a estar descritas con las letras. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, esta es la conexión que tienen las protoboards internamente. Todo lo que son las columnas van a estar conectadas formando lo que son nodos, y por otro lado lo que son los buses, lo que está generalmente en color azul y rojo o negro y rojo, es donde va a estar la alimentación del circuito. Seguidamente también las protoboards presentan algunas ventajas y desventajas. Las ventajas pueden ser que se pueden utilizar como tantas veces como se requiera y son de fácil manejo. Las desventajas es que algunas veces, como son tantos orificios, pueden haber falsos contactos o algún contacto no sirve. Entonces, cuando se monta el circuito, se pueden tener conexiones erróneas y hay que revisar eso al momento de energizar o de obtener un error. En el punto número 2 se va a explicar cómo se desarrolló el experimento, así como el funcionamiento de este. Para el desarrollo del semáforo peatonal y vehicular se utilizaron una serie de componentes como LEDs rojos, verdes y amarillo, cables de conexión, resistencias de 220 ohmios, un Arduino Uno y una protoboard. Para la realización del montaje se debe colocar cada resistencia y cable de conexión en serie con su respectivo LED. Para esto se conecta la resistencia al cátodo, que sería la partita corta, y el cable de conexión con el Arduino al ánodo, el cual sería la partita larga. Este Arduino nos suministrará el voltaje positivo para el circuito. Para el funcionamiento del circuito se implementó un código el cual genera el bucle o ciclo que indica los cambios que los LEDs deben realizar para generar la correcta circulación de peatones y vehículos. Para esto se definió el tiempo que durará el semáforo peatonal y vehicular. Seguidamente, mediante la función setup, se indicó las posiciones que cada LED posee en el Arduino. Y por último, mediante la función loop, se indicó la secuencia de pasos que mostrará el funcionamiento de los LEDs para el uso cotidiano. Primero, se mantendrá encendido el LED rojo del semáforo vehicular y el LED verde del semáforo peatonal, indicando el paso de peatones con la condición high, mientras que los LEDs que se mantendrán en condición low estarán apagados. Seguidamente se mantendrá encendido el LED verde del semáforo vehicular y el LED rojo del semáforo peatonal para indicar el paso de los vehículos. Por último, se mantendrá encendido el LED amarillo del semáforo vehicular y el LED rojo del semáforo peatonal, indicando que los vehículos deben disminuir su velocidad para pronto dar paso a los peatones. Esto se evidenciará en el siguiente video, en el cual se muestra el experimento realizado.
En conclusión, en el experimento observado, los algoritmos, en conjunto a los componentes utilizados, permiten el estudio de sistemas LED que están sujetos a desventajas según su complejidad. Esto puede ser observado al analizar el código utilizado, donde éste no toma en cuenta distintos parámetros que pueden ser de ayuda para el sistema en la vida real, como por ejemplo, un botón que indique el deseo de varias personas a cruzar. A pesar de esto, es un experimento que cumple su objetivo en el curso con aplicaciones no solo a este, sino que se convierte en un punto de gran importancia el mejorar la complejidad de los algoritmos y mejorar los componentes para así lograr escalar los experimentos y aplicarlos a la vida cotidiana. También, utilizando sensores se podría mejorar y complementar los experimentos con inteligencia artificial para una automatización optimizada del sistema. En resumen, el experimento tiene como objeto la utilización de sistemas LED en circuitos sencillos para la solución de situaciones de la vida diaria que muchos pueden sufrir, como lo es el caos vial en Cartago Centro.